Buenos días y bienvenidos a Calgary. Hoy los vamos a llevar a conocer la ciudad más grande en la provincia de Alberta, Canadá, que este año también fue votada como la ciudad más habitable en Norteamérica. En este video vamos a conocer el barrio chino, descubrir un paraíso tropical donde pasar los días de frío, disfrutar un punto panorámico que ofrece vistas de la ciudad, conocer la nueva biblioteca central, aprender sobre los comienzos de la ciudad en el fuerte de Calgary y mucho más. Así que los invitamos a suscribirse al canal y comencemos con este tour de Calgary, Alberta. Comenzamos nuestro paseo en el barrio chino, donde nos estábamos alojando. El primer lugar que visitamos fue el Centro Cultural Chino. La sala interior que ven acá sigue el modelo del pabellón de la oración por la buena cosecha que se encuentra dentro del Templo del Cielo en Pekín, China. Esta sala cuenta con un techo de 21 metros de altura, decorado con dragones y fénix. Y luego, en el sótano de este mismo edificio se encuentra el Museo de Artefactos Chinos, donde se pueden ver muebles, cerámicas y vestimenta tradicional. Además, hay una exhibición dedicada a la historia de la inmigración china en Canadá y específicamente la comunidad china en Calgary. Entonces, amigos, esta tarde estamos visitando el Centro Cultural Chino, aquí en el barrio chino, en el centro de Calgary. Y es un lugar súper interesante. Ahora estamos en esta galería central y los voy a dar vuelta para que puedan ver la hermosa arquitectura, los colores vibrantes. Es impresionante y también hay un museo aquí en el sótano que vale la pena visitar. También otra cosa muy interesante del museo, tienen los guerreros de terracota que se pueden ver en la China. Muy impresionante. Nos ha gustado mucho. Famoso en Xi'an. En la ciudad de Xi'an es donde tienen las estatuas de terracota a las que me refiero. En el futuro visitamos, Sería lindo visitar, no lo conozco todavía. También les comento, hay un restaurante aquí al lado, así que si quieren comer comida china. ¿Es posible para la cena? Sí. Buena opción. Buena opción. Almuerzo o cena, si quieren dim sum, lo pueden hacer acá. Entonces, ahora estamos en el parque Xianlong, seguimos aquí en el barrio chino. Aparentemente el nombre de este parque significa la felicidad viene a través de buenas obras. Y también estábamos leyendo que este es el único espacio verde aquí en el barrio chino, que la verdad no es tan sorprendente porque estamos justo en el centro de la ciudad de Calgary. También aquí hay un hermoso sendero que sigue las orillas del río Bow, así que vamos a pasear un poco y disfrutar este lugar. Ok, les cuento algo súper interesante que he notado aquí en Calgary, que también existe en otras ciudades canadienses, pero aquí en el centro todos los rascacielos y los edificios más altos están interconectados por unos puentes en el segundo piso, y hay más de 80 puentes que unen todos estos edificios, y lo hacen porque los inviernos son tan duros y tan largos que uno no tiene ganas de estar caminando afuera cuando está nevando y hay hielo y hay viento. Así que todos los edificios están conectados y entre medio hay como centros comerciales, también hay restaurantes, todo tipo de actividades y espacios internos. Y el sistema se llama Plus 15 o más 15, porque los puentes están 15 pies sobre la ciudad, al nivel de un segundo piso. Yo creo que es algo útil también todo el año, en el verano si hace mucho calor o si está lloviendo, así que uno puede cruzar de un edificio al otro sin tener que salir al exterior.
y es algo que también se ve en ciudades como Toronto, en Montreal, pero generalmente bajo tierra. En esas ciudades los edificios están todos conectados bajo tierra, pero aquí es vía estos puentes, así que uno también puede apreciar las vistas de la ciudad. Así que eso es lo que hemos estado haciendo esta mañana. Amigos, otra atracción muy interesante aquí en Calgary. Ahora estamos visitando los jardines devonianos y estamos dentro de un centro comercial. Este lugar se llama el Core Shopping Center y en el cuarto piso tienen como un jardín tropical. O sea, si pueden ver ahí detrás mío, es un techo de vidrio, así que entra mucha luz natural y tienen plantas tropicales, flores, hay como pequeñas lagunas, peces, así que es un lindo espacio. Se tienen que acordar que aquí en Calgary los inviernos son bastante largos, así que es lindo tener un espacio con, no sé, un poquito de calor, un poquito de sol, naturaleza, verde, para disfrutar durante los meses de frío. Y también es una buena actividad si es que les llega a tocar un día de lluvia mientras están aquí en Calgary. Así que muy bonito, también hay lugares donde sentarse, descansar un rato, así que eso es lo que estamos haciendo. Un consejo para viajeros visitando Calgary es que mantengan los ojos abiertos porque hay mucho arte callejero y murales. De ahí visitamos High Park, un parque público ubicado en el 6º piso de un estacionamiento en el barrio Beltline. Este es un buen lugar para disfrutar las vistas de la ciudad y sacar fotos. Ok, próxima atracción. Ahora estamos visitando un lugar que se llama High Park y estamos sobre un estacionamiento aquí en el centro de la ciudad, en el 6º piso, y es un lugar para venir y sacar fotos, porque primero tenemos lindas vistas de la Torre de Calgary y algunos de los rascacielos, pero también hay un montón de arte urbana, murales y lugares donde uno se puede tomar fotos, muchos cartelitos, hay mesas de picnic de distintos colores, así que es un lugar bastante interesante y por lo visto no muy conocido, porque Samuel y yo somos las únicas personas aquí, los únicos turistas en este momento. Pero bueno, si se encuentran aquí en Calgary, este lugar se llama High Park. Luego visitamos la Torre Calgary, una torre de observación que tiene 190 metros de altura en el centro de la ciudad. Cuando se inauguró en 1968, esta torre era la estructura más alta de todo Calgary, aunque desde ese entonces ha sido superada por varios rascacielos. Y un dato curioso, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 que se celebraron en Calgary, la torre se convirtió en una especie de antorcha olímpica. Ahí lo tienen, amigos, la torre de Calgary. Acabamos de visitar, creo que fue como unos $22 por persona para poder subir. Y sí, uno tiene lindas vistas de la ciudad. Lo que más me sorprende es que el centro es bien chiquitito, o sea, pocos rascacielos. La mayoría de la ciudad es muy verde y también uno puede ver las montañas rocosas o las rocallosas en la distancia. Hoy medio como que había un poco de humo en el aire, es verano, hay incendios, así que no se veía tan nítido, pero lindas vistas aquí en el centro si les gusta ese tipo de atracción. Otra cosa que hacer en Calgary es visitar la nueva Biblioteca Central que abrió sus puertas en el año 2018. Esta biblioteca está ubicada en el barrio East Village y es una obra de arte. El diseño utiliza mucha madera por dentro y personalmente el atrio ovalado me hace recordar a una canoa, aunque también he leído que la forma del edificio se inspiró en los vientos Chinook que soplan en la región. Amigos, en este momento estamos dentro de la librería central de Calgary, aquí en el centro, y les quiero mostrar la arquitectura porque esto es lo más impresionante. Miren esa construcción, precioso. Aquí detrás tenemos una escultura de un bisón y sí, es un espacio único. Nunca he visto una librería como esta donde la arquitectura como que domina el espacio.
y también tienen un café, tienen distintos lugares para familias, para niños, actividades, a un centro de computadoras, salones de lectura, así que hay un poco de todo y muy lindo el lugar. Valió la pena visitar esta librería y está abierto al público. No es que uno necesita tener una tarjeta o algo para venir a conocer. Durante nuestra visita a Calgary también disfrutamos un paseo por Parque Isla del Príncipe, que se encuentra en el medio del río Bow. La isla tiene muchos senderos, jardines de flores y áreas de picnic. Como era un fin de semana, había mucha gente disfrutando el lugar. Bueno amigos, esta tarde estamos visitando la Isla del Príncipe. Este lugar se llama Princess Island y es una pequeña isla al norte del downtown, aquí en el centro, sobre el río Bow. Y la verdad que el lugar es precioso. Uno se olvida que está aquí en el medio de una ciudad porque es un lugar tan tranquilo. Y como es un día sábado, hay un montón de gente paseando, familias. Hay gente tocando música, el violín, había una mujer bailando flamenco, hay gente cantando, tocando guitarra. Así que es bien lindo para pasear un rato, un lugar bien verde, muchos patos, gansos, vimos un castor. Así que muy recomendable porque uno se olvida que está en la ciudad, uno siente como que está dentro de un parque provincial o algo por el estilo. Y la verdad que lo estamos pasando muy lindo, una buena actividad para un fin de semana tranquilo. Al día siguiente tomamos el sendero que sigue las orillas del río Bow. Era un día caluroso, así que había gente remando, haciendo rafting y flotando río abajo. Estas son otras actividades para mantener en cuenta si visitan durante los meses de verano. Finalmente llegamos al sitio histórico de la confluencia, también conocido como el Fuerte de Calgary. El fuerte fue construido en 1875 y originalmente era un puesto de la Policía Montada del Noroeste. Las tareas de la policía incluían reprimir el tráfico de whisky a lo largo del río Bow y hacer patrullas a los ranchos y las comunidades de los pueblos originarios. Aunque el museo es pequeño, fue interesante ver cómo era la vida en esta parte de la provincia de Alberta a fines del siglo XIX y principios del XX. Buenos días amigos, hoy vamos de paseo a un lugar que medio como que queda en las afueras de la ciudad, al sur del centro. Así que nos hemos comprado unos tickets, nos vamos a subir al tren y luego al bus, los vamos a llevar de paseo, $3.70 para moverse dentro de la ciudad. Y es la primera vez que nos vamos a subir a un bus o un tren. Todo lo que han visto en este video hasta ahora lo hemos hecho a pie. ¿Será ese nuestro tren? No sé, vamos a ver. Le dedicamos un día entero a Heritage Park. Este es el museo al aire libre más grande de Canadá y una de las atracciones turísticas más visitadas en Calgary. El pueblo histórico se encuentra en 127 acres de tierra a las orillas del embalse de Glenmore y muestra la historia del oeste de Canadá desde 1860 hasta 1950. Amigos,
aquí hemos estado disfrutando distintos modos de transporte dentro del parque. Cuando llegamos nos subimos a un trencito. Ahora sí, ferry, barco, botecito, hicimos un paseo en el lago. Buquebus. Buquebus. Y también tienen paseos en tractores, paseos en vagones con caballos. Sí. Ahí en la distancia, tal vez en la tardecita hacemos eso. Y ¿qué más? Tranvías. Hay de todo, mucha variedad. Así What's a tractor in Spanish? Tractor. Samuel, si quieres subir al tractor, es posible. Sí. Así que sí, es como un pueblito de otra época y aquí andamos recorriendo el lugar. Dentro de Heritage Park también se encuentra el museo Gasoline Alley. Esta es una colección enorme de vehículos, surtidores de gasolina y letreros antiguos que datan desde los principios del siglo XX hasta la década del 50. Bueno, amigos, aquí estamos terminando nuestro día en Heritage Park. La verdad que nosotros no sabíamos si iba a valer la pena venir hasta este lugar. Medio como que está en el sur de la ciudad y hay que venir en bus o en tren y en bus. Y no estábamos muy convencidos. Pero una vez que llegamos nos dimos cuenta, sí, este lugar vale el esfuerzo. Es como uno de esos museos al aire libre, es como un pueblito donde uno puede ver cómo hubiera sido la vida en esta parte de Canadá, aquí en las praderas, en los años 1800 y pico, fines del 1800. Así que hay una sección de granjas, hay una sección donde muestran cómo vivían los pueblos originarios. También hay como un centro que vendría a ser los comienzos de un pequeño poblado. Y hay actores vestidos, disfrazados, como 200 años atrás, que pasean por el pueblo y te cuentan un poco la historia y están haciendo los trabajos de campo que se hacían en esa época. Así que es muy lindo, muy divertido, especialmente para los que quieren visitar con familias que tienen niños chicos, pero aunque Samuel y yo somos solo nosotros dos por ahora, igual lo disfrutamos mucho, así que yo diría que es muy, muy recomendable venir aquí a Heritage Park. Si hay una bebida que uno debe probar en Calgary es el César. Este cóctel fue inventado aquí en la ciudad. Está elaborado con vodka, clamato, que es un jugo de tomate con caldo de almejas, salsa picante y salsa inglesa. Es parecido al trago Bloody Mary, pero lo que distingue al César es la inclusión de caldo de almejas. La combinación suena bastante extraña, pero el cóctel es sorprendentemente bueno. Picante, sí, y un poquito salado. Ok. Y sí, sabor de tomate. Sabor a tomate, ok. Sí, wow. Jugos de tomate, Sí. picante y salado. Distinto bebidas desde Canadá. Ya. Algo bien típico. Entonces, hemos llegado al final de nuestra estadía aquí en la ciudad de Calgary, así que les quería compartir unos últimos pensamientos e impresiones. La verdad que lo pasamos muy, muy lindo. Yo no conocía la ciudad. O sea, solo llevamos unos cuantos años viviendo en la provincia de Alberta y solo he usado el aeropuerto de Calgary, pero nunca había paseado por el centro, no conocía nada. Así que este fue mi primer viaje y mis impresiones fueron muy positivas. Me gusta mucho que, aunque esta es una ciudad grande aquí en el oeste de Canadá, esta es una ciudad tranquila, es una ciudad con muchos espacios verdes, es una ciudad abierta, o sea, no está llena de rascacielos. Uno puede ver parques y bosque y el cielo, digamos. También me gustó mucho que uno puede caminar, no hace falta usar transporte público porque las distancias son bastante cortas. En realidad hoy es nuestro primer día tomando el tren y el colectivo para llegar a esta atracción, pero todos los otros lugares que ustedes vieron en el video, a pie. Cubrimos la ciudad a pie.
Así que sí, una visita muy positiva. Estoy segura que si volvemos en el otoño o invierno, primavera, van a haber distintas actividades que podemos disfrutar aquí en este lugar. Y sí, nos gustó Calgary. Así que bueno, si se encuentran viajando por la provincia de Alberta, no descarten la ciudad de Calgary, que es muy bonita. Y bueno, justo al oeste de Calgary también tienen el Parque Nacional de Banff, que es muy conocido, tienen el pueblo de Canmore, así que es una zona donde hay mucho para recorrer, mucho para visitar, especialmente una vez que uno entra en las montañas rocallosas. Así que lindo viaje, espero que hayan disfrutado el video, nos estamos viendo pronto. Chao, chao.